Bienvenidos a otro episodio de ¿Qué pasa, profe? Hola, profe. ¿Qué te pasa? Lo siento. ¿Cómo estás? No preguntes. Bien. Sigamos con esto. Continuemos. Llegaron las vacas rojas. ¿De qué se trata? Bueno, Martín. Las vacas rojas han llegado, de eso se trata. Bueno, tenemos que orar para que podamos entender lo que está pasando aquí. Sí. Padre Celestial, gracias por reunirnos de nuevo. Necesitamos tu ayuda más que nunca. Estamos al borde de grandes acontecimientos y necesitamos tu guía, así que ilumina nuestras mentes con el Espíritu Santo y guíanos a través de esta discusión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Martín, sé que hemos hablado de estos temas antes, pero siempre hay un nuevo desarrollo que pone cierta urgencia en la cuestión. Por supuesto, usted mira, incluso su serie Asalto Total fue grabado en 2004. Y todo sigue siendo relevante, solo que los jugadores han cambiado un poco, pero su agenda sigue siendo la misma. La misma agenda, la misma situación, así que las vacas rojas, ¿por qué son importantes y qué relevancia tienen para nosotros? Martín, los primeros padres de la Iglesia y todos los reformadores se dieron cuenta o reconocieron que el Israel de Dios no eran los descendientes físicos, pero los que tenían la fe de Abraham a través de todas las edades, incluyendo la era cristiana. Ahora no vamos a decir lo que todos los padres de la Iglesia creen, pero vamos a empezar con los reformadores. Martín Lutero, escribiendo sobre Gálatas capítulo 6, sobre el Israel de Dios. Aquí Pablo ataca a los falsos apóstoles y a los judíos que se jactaban de sus padres, de su elección, de la ley, etc. Está citando Romanos 9:45. Es como si dijera que el Israel de Dios no son los descendientes físicos de Abraham, Isaac e Israel, sino aquellos que, con Abraham el creyente, creen en las promesas de Dios ahora reveladas en Cristo, sean judíos o gentiles. Esa es la posición del protestantismo, esa es la posición de Pablo, y esa es la posición que sostenían los padres de la Iglesia y también nuestros pioneros. Eso es todo, pero algunas personas han olvidado esto, en realidad la mayoría. La mayoría de la gente parece haberlo olvidado. Veamos lo que Juan Calvino tenía que decir sobre Gálatas. Sobre el Israel de Dios, esto es una ridiculización indirecta de la vana jactancia de los falsos apóstoles, que querían ser los descendientes de Abraham según la carne. Hay dos clases que llevan este nombre, un pretendido Israel, que parece serlo a los ojos de los hombres, y el Israel de Dios. La circuncisión era un disfraz ante los hombres, pero la regeneración es una verdad ante Dios. En una palabra, da el apelativo de Israel de Dios a aquellos a quienes formalmente denomina hijos de Abraham por la fe, citando Gálatas 3:29. Y así incluye a todos los creyentes, ya sean judíos o gentiles, que están unidos en una iglesia. Esa es la postura de la Reforma. Reiteremos, esa es la postura bíblica, porque el mundo evangélico la rechaza. Se tragaron el jaleo de los jesuitas. ¿Fue el toro rojo? Sí, probablemente. Bueno, vamos a echar un vistazo a Grattan Guinness, que era de Inglaterra, el teólogo. Escribió el romanismo y la reforma. Y escribe sobre el templo de Dios y dice: observar el lugar ocupado por el hombre de pecado. El templo, o casa de Dios. Esto no es y no puede ser cualquier templo judío. Eso es bastante enfático, ¿no? Sí, y muy directo. Pablo, que utiliza esta expresión en estos retratos proféticos del romanismo, la emplea tanto en Corintios como en Efesios, con referencia a la iglesia cristiana, y en la segunda epístola a los Corintios, escrita a los cristianos gentiles, dice: vosotros sois el templo del Dios vivo.
En Efesios llama a la iglesia un templo santo, una morada de Dios a través del Espíritu. Para Pablo, enfáticamente, el templo de Dios era la iglesia de Cristo. Eso es lo que reconocieron. Este es el templo en el que sus ojos proféticos vieron al hombre de pecado sentado. No es una persona en el templo de piedra, sino un poder en la iglesia cristiana. Es así de claro. Eso es directo, y muy claro, y también es exactamente lo que dice la Biblia. Es muy bíblico. Recibamos el testimonio del espíritu de profecía. El Antiguo y el Nuevo Testamento son inseparables porque ambos son las enseñanzas de Cristo. La doctrina de los judíos, que solo aceptan el Antiguo Testamento, no es para salvación, ya que rechazan al Salvador, cuya vida y ministerio fue un cumplimiento de la ley y las profecías. Y la doctrina de los que descartan el Antiguo Testamento no es para salvación, porque rechaza lo que es testimonio directo de Cristo. Los escépticos comienzan por descartar el Antiguo Testamento, y no detecta sino otro paso para negar la validez del Nuevo, y así ambos son rechazados. ¿Es asombroso? ¿Cuán antiguo es esto? Sí. Y sigue pasando. Es un viejo truco, porque cambiar de melodía sí funciona. Eso es lo que dice el diablo. Exactamente, él no viene con nada nuevo. Solo lo trae de nuevo porque la gente olvida, como sucedió en el pasado. Ahora hemos establecido que el templo, en el que los reformadores creían, era la iglesia, y que el Evangelio es un todo, no se puede separar en compartimentos, no se puede compartimentar. Pero aún así van a construir un nuevo templo, o ese es su plan según Gershon Salomón, que es el fiel del monte del templo, tiene una piedra angular lista para poner. Y él es el presidente de los fieles del monte del templo, la organización preeminente en Israel, trabajando por la reconstrucción del tercer templo. Y opinó en el informe, diciendo que en el gobierno de Netanyahu sería una buena noticia para la perspectiva de la reconstrucción del templo, y ahora tienen un gobierno Netanyahu muy conservador, que les debe complacer tremendamente. Sí, y ahora en realidad se había ido. Estaba fuera. Y ahora ha vuelto otra vez. Sí. Es de nuevo primer ministro, así que ahora todo el alboroto está en marcha. Continúa de nuevo. Ahora, como sabemos, el monte del templo es adornado con la cúpula de la roca. ¿Y eso va a ser un problema o no va a ser un problema? Bueno, es un problema en este momento, pero con todo lo que está pasando, creo que ya no será un problema. Exactamente, ya no será un problema, así que, está en el camino, no está en el camino, está en el mismo lugar, o podemos tener algo similar a los edificios que han erigido para la casa abrahámica. Sí, eso es lo que podemos esperar. Ahora aquí está la enseñanza de la dispensación, y afirma que los cristianos tienen un interés en Jerusalén e Israel. Ahora vamos a dejar bien claro que el Israel moderno que tenemos hoy en día, es la construcción masónica. Sí. No es una construcción bíblica, es una construcción masónica. Que en realidad es un engaño. Porque ellos toman ese versículo bíblico que dice que Israel será reunido de todas partes y de todas las naciones, lenguas, y ellos lo hicieron literal. Ellos lo hacen literal. Ahora, ¿de quién es ese plan y por qué y cuál es la agenda? Necesitamos entender lo que la Biblia tiene que decir, o si no la gente será engañada. Sí, entonces los ojos de todos serán atraídos hacia eso. Muy bien, veamos lo que tienen que decir estos dispensacionalistas. Los cristianos de todo el mundo se ven afectados por los acontecimientos en Israel, como, por un lado, están buscando señales que apunten al segundo regreso de Jesucristo. Tal vez una de las señales más significativas que buscan es la reconstrucción del templo sagrado en el monte Meraíe, el tercer templo, y la reinstauración de los sacrificios del Antiguo Testamento,
Esto sería seguido proféticamente por la aparición del hombre de pecado, el anticristo en el templo, para cerrar todo, para poner fin a las oraciones y sacrificios. Esto se llama la abominación que hace desolación, o la abominación desoladora, y luego citan Daniel 9:27, etc. Sí, solo teníamos que dejar claro que esta no es la verdadera enseñanza. No. ¿Qué es lo que estamos leyendo aquí? No es. Acabamos de leer lo que Gratan Guinness tenía que decir, y dijo que no es el templo de piedra, y el anticristo no es un hombre que va a entrar en un edificio hecho de piedras, es un poder sentado en la iglesia cristiana, y lo habían identificado como el papado romano. Y eso fue todo. Ahora esto es totalmente nueva teología, así que de nuevo tenemos que reiterar de dónde viene. Viene de la pluma de los jesuitas, como siempre todo lo apóstata en este mundo parece venir de esa fuente. Así que los dispensacionalistas creen como lo dice Louis S. Schaffer. Los dispensacionalistas creen que a través de los siglos, Dios está persiguiendo dos propósitos distintos, uno relacionado con la tierra con gente terrenal y objetivos terrenales involucrados, mientras que el otro está relacionado con el cielo y con gente celestial y objetivos celestiales involucrados. Martín, así que hay dos planes, lo cual es ridículo porque en ninguna parte de la Biblia se lee de dos planes, y cuando el cristianismo se levantó en el sistema judío, fueron judíos 3.000 de ellos que se añadieron a la iglesia cristiana, cuando el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés. Por lo que fue un movimiento judío, y durante 3 años y medio se quedó un movimiento judío, y luego se expandió a los gentiles después de la lapidación de Esteban, por lo que la semilla espiritual de Israel fue primero de los hijos perdidos de Israel, y luego se fue a los gentiles. Nació de eso. Correcto. Ahora Rairi afirma que la Iglesia no está cumpliendo en ningún sentido las promesas de Israel. La era de la Iglesia no se ve en el programa de Dios para Israel, es una intercalación. En otras palabras, una brecha puesta en el tiempo. Así que había una cuestión judía, ahora hay una brecha llamada la cuestión cristiana, y luego volvemos a la cuestión judía, que es una tontería absoluta, pero esto es lo que la gente cree, y tenemos que mostrar por qué es una tontería absoluta. Porque esto será parte de este engaño del fin de los tiempos. Sí. Otra cosa de la que hablan. Si quieres leer lo que Rairi tiene que decir al respecto, literalismo consistente es el corazón de la escatología dispensacional. Así que esto significaría que leemos el Antiguo Testamento literalmente por sí mismo sin el Nuevo Testamento como su expositor, lo cual es ridículo. Acabamos de ver la declaración en el espíritu de la profecía, de que no se puede hacer eso. ¿Cuánta gente quiere separar el Antiguo Testamento del Nuevo? Muchos. Cristo tendrá que reinar en un trono literal de David, y las antiguas naciones como Edom, Moab y Amón tendrán que ser resucitadas para servir a un Israel literal. Lo cual es de nuevo una tontería. Entonces, ¿de dónde viene esto, Martín? Bueno, sale de la pluma de los jesuitas, y porque tuvieron que inventar un sistema tan elaborado. Para desviar la atención de ellos. Sí, porque habían sido identificados como el anticristo, y como vas a poner en marcha un movimiento ecuménico, si todo el mundo sabe que eres el anticristo, nadie querrá sentarse contigo. Así que tienes que quitar el miedo. Y el mundo protestante se tragó la mentira, anzuelo y plomada. Así que el futurismo. Francisco Rivera, un jesuita, por supuesto, fue un jesuita doctor en teología, nacido en España, y comenzó a escribir un extenso comentario en 1585, y esto fue una respuesta a la acusación de protestantismo sobre el libro del Apocalipsis, titulado Sacrum Beati Johannis Apostoli, etc., y lo publicó en el año 1590. Luego fue ampliado por otro jesuita, el cardenal Robert Bellarmine,
uno de los más conocidos apologistas jesuitas, publicó una obra entre 1581 y 1593, titulado Lo que sea, a quien le importa lo que lo tituló, contra los herejes de este tiempo, en el que también negó el día, es igual a un año en el principio de la profecía, y empujó el reinado del anticristo en un periodo futuro de 3 años y medio literales. Así que allí estaban esperando que un individuo viniera, pero él necesitaba el templo de piedra. Si vas a ser literal, entonces debes ser literal, así que el templo espiritual se convirtió en un templo de piedra. Para tener un templo de piedra, Martín, debes tener una nación de Israel. Para tener una nación de Israel hay que crearla, porque no existía. Porque Dios dijo, será de nuevo. Tu casa es dejada desolada, así que entran los jesuitas controlando la masonería y su sistema bancario rodante a través de los Rothschild y los Rockefeller, y crean la nación de Israel, y la gente es arrastrada a este engaño. Ahora, en vez de mirar lo que el anticristo está haciendo en Roma, mientras habla desde su ventanita, todos los ojos puestos en Jerusalén esperando que llegue a veces un individuo ficticio. Precisamente lo que está sucediendo. Un absoluto disparate, porque ahora todo el tema del anticristo, que ya fue planteado por Pablo, y ya fue planteado por Juan, y ya fue planteado por Jesús en su tiempo, ahora se convierte en un tema para algún momento futuro cuando la iglesia cristiana ni siquiera está aquí. Es irrelevante para el cristianismo, tira el libro de Apocalipsis, no tiene ningún sentido. Es solo para los judíos, y tendrán su segunda oportunidad. Y gobernarán sobre los inexistentes edomitas, etc. Muy bien, entonces obviamente debes casar las dos religiones de nuevo. Y aquí es donde entra la liturgia, como hablamos la última vez. Así que los líderes judíos se reúnen con el Papa Francisco para conmemorar el decreto que repudia la idea de que los judíos mataron a Jesús. Así que fueron exonerados por el Papa Benedicto, y él les quitó toda culpa. Ellos no tuvieron nada que ver. Después de todo fueron los romanos los que lo crucificaron. Pero, ¿a las órdenes de quién? Sí, ¿y qué hizo con la parte en la que los judíos decían que su sangre caería sobre nosotros? No, eso se acabó, porque necesitamos una sopa ecuménica, y empezaremos con las religiones abrahámicas y el acuerdo abrahámico, y dejaremos a los protestantes en manos del movimiento ecuménico para que se las arreglen allí. Así que en esta declaración los rabinos también hicieron un llamamiento a la Iglesia para que se una a nosotros en la profundización de nuestro combate contra la nueva barbarie de nuestra generación, a saber, las ramificaciones radicales del Islam, que ponen en peligro nuestra sociedad global y no perdona a los muy numerosos musulmanes moderados. Así que ahora hay que tener un enemigo común para poder ser amigos. Y el Islam radical es el enemigo, no el Islam, solo el Islam radical. Así que el Islam radical amenaza la paz mundial en general y a las comunidades cristiana y judía en particular. Dice la respuesta: hacemos un llamamiento a todas las personas de buena voluntad para que unan sus fuerzas para luchar contra este mal. Conozco un mal mayor que ese, Martín, el rechazo a Jesucristo. Es el mayor mal que jamás se haya perpetrado, y esta gente son expertos en ello. Eso es exactamente, quieren conseguir la unidad y la paz, y eso es exactamente lo que tendremos que pasar. Muy bien, así que el Papa debe, al menos, crear la impresión de que él y el judaísmo están en la misma página, y debe crear la impresión de que él y el Islam moderado están en la misma página, y entonces podemos rechazar felizmente a Jesús y tener un sistema religioso, llamado el acuerdo abrahámico, y vivir felices para siempre, en un inexistente milenio de paz. Sí. Muy bien, ahora que hemos resuelto el problema con Israel, y que ellos no son responsables de ninguna manera por lo que le sucedió a Jesús,
Pasemos a sus propuestas hacia el Islam. Echemos un vistazo. El Papa Francisco ha llegado a los Emiratos Árabes Unidos. Es la primera vez que un papa ha visitado el reino musulmán. Durante su visita de 2 días, el Papa se reunirá con los principales clérigos musulmanes y y misa al aire libre. Ahora este histórico viaje papal tiene como objetivo pasar página en las relaciones cristiano-musulmanas en la región. Echa un vistazo. La idea de que el Papa visitara la península arábiga, cuna del Islam, era impensable hace unos años. El Papa Francisco fue invitado por los gobernantes de Abu Dhabi. El párroco local dice que el pontífice quiere fomentar la tolerancia y promover una versión moderada del Islam. Bueno, Martín, ahora que eso se ha logrado, tenemos que conseguir algo de acción en el tercer templo. Ahora Donald Trump jugó un papel muy importante y hablamos mucho de ello. Y si tiene un segundo mandato sería muy interesante, pero si no, quien siga sus pasos recogerá el guante y correrá con él, ¿verdad? Así que los activistas que presionan para la construcción de un templo judío en Jerusalén dijeron que Trump estaba jugando un papel similar al emperador persa Ciro el Grande, que permitió a los judíos regresar a Israel desde el exilio. Y los judíos también elogiaron a Ciro por ayudarles a construir el segundo templo judío en el mismo lugar donde el primero había sido destruido. Así que si todos unen sus fuerzas van a tener un tercer templo, que veremos que en realidad es una blasfemia. Eso es, ya llegaremos a eso. Así que tenía noticias de última hora Israel y mostraron Cyrus y Donald Trump juntos. Y es interesante que basen sus conclusiones en raíces profundas y códigos bíblicos y numerología bíblica. Eso es espiritismo, eso es cabalismo, que no tiene nada que ver con la Biblia. Tal vez usted puede explicar un poco brevemente lo que implica. Bueno, los códigos de la Biblia son fascinantes porque creen que hay palabras y eventos ocultos en el documento original hebreo. Ahora debes entender cómo funciona esto, porque el hebreo no tiene vocales, y puedes leerlo de izquierda a derecha. Se puede leer de derecha a izquierda, se puede leer de arriba a abajo, de abajo hacia arriba, o cualquier diagonal que sea. Lo pones en un ordenador, y digamos que usted está buscando un nombre como Adolf Hitler. Ahora hay muchas vocales en Adolf Hitler, así que si usted quita las vocales, that's Adolf, right? Would be Tuf. y Hitler sería, Hitler. eso es todo. Ahora usted debe mirar si usted puede encontrar esos en cualquier búsqueda por ordenador en cualquier diagonal. ¿Cuáles son las probabilidades de que en algún lugar de la Biblia se encuentre? Adolf. Muy bueno. You'll find Tuf somewhere, right? Y entonces dices encontré a Adolf aquí, y por lo tanto la Biblia tiene a Adolf Hitler escrito en código por aquí, y así puedes continuar y puedes descifrar la Biblia y usarla como un tablero de Ouija básicamente. Y consigues lo que realmente querías conseguir. Pero no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Se supone que debes leer lo que dice, y no buscar códigos estúpidos en ella. Pero en cualquier caso eso es lo que hacen y la numerología es, por supuesto, una cosa totalmente diferente de nuevo. Cada letra también tiene un valor numérico, y puedes jugar para siempre. ¿Cuántas compilaciones numéricas puedes obtener si haces el mismo tipo de cosa? Así que esto es lo que pasó cuando se utiliza esta numerología bíblica y los códigos de la Biblia, salieron con Trump que está en una profecía que va a cumplir. Y salen con lo que quieras. Es como Nostradamus. Exactamente. Solo puedes entender a Nostradamus después del evento. Eso es verdad porque entonces encaja. Y por lo que incluso acuñó la moneda de medio ciclo, con su perfil. Ahora eso es interesante, porque eso es por supuesto lo que tenían que pagar por el dinero de la redención. No se dan cuenta de que perdieron su redención.
Estamos recapitulando algunas de las cosas que sucedieron en el pasado para mostrar dónde estamos ahora en la corriente del tiempo, así que recordemos lo que dijo en ese momento, lo que dijo Donald Trump. Dejé claro que los problemas de Oriente Medio solo pueden resolverse cuando las personas de todas las religiones se unen para luchar contra el extremismo islámico y buscar oportunidades económicas para las personas de todas las religiones, y cuando nos fijamos en lo que está pasando estamos viendo un montón de progresos que se están haciendo, que nadie pensó que podrían hacerse. Y están sucediendo cosas de las que no puedo hablar, pero son extremadamente positivas. Quiero agradecer a los líderes de Israel y los por su valentía y por su liderazgo para forjar este tremendo acuerdo, que será conocido como el Acuerdo de Abraham, y me gustaría pedir a nuestro embajador David Friedman que por favor explique por qué estamos haciendo y llamándolo el Acuerdo de Abraham. David. Gracias, señor presidente, y felicidades por la mediación de este histórico acuerdo de paz. Abraham es... Muchos de ustedes saben que fue el padre de las tres grandes religiones. Se refiere a él como Abraham en la fe cristiana, Ibrahim y la fe musulmana, y Abraham en la fe judía. Y ninguna persona mejor simboliza el potencial para la unidad entre todas estas tres grandes religiones que Abraham. Y es por eso que este acuerdo se ha dado ese nombre. Me pregunto por qué el hombre de la izquierda sonreía cuando habló el embajador. Me pregunto si se da cuenta de que hay algo terriblemente mal por aquí. Sí, probablemente, ya ves, no todo el mundo será ciego. Pero por desgracia, esto es un engaño que puede atraer a usted si usted no está despierto. Si no estás despierto, cuando se trata del monte del templo, hay fotos que muestran que puede haber unidad, que la cueva de la roca puede estar al lado del templo, y tal vez podamos tener un enclave cristiano también, y practiquemos eso mientras tanto y veamos si podemos conseguir una construcción como esa. Así que los judíos equiparan el Imam Mahdi con el Mesías, un lugar de culto para todas personas, musulmanes y judíos en discusión para construir templo junto a la cúpula de la roca. Y esto podría ser lo que están planeando. Y mira cómo están mirando en diferentes direcciones, y sin embargo están en unidad, unos con otros. Ahora, mientras tanto Martín han construido la casa de la familia abrahámica. ¿Recuerdas que al principio, cuando empezamos la serie, hace 3 años, explicamos que esto estaba en el futuro y que lo estaban planeando? Sí, ahora está hecho. Muy bien, echemos un vistazo a lo que han hecho. Así que Martín allí han construido su casa abrahámica, y usted tiene 3 religiones. Así que la primera se llama Iglesia de San Francisco, que por supuesto es un homenaje a Francisco de Asís, y por supuesto implica el cambio climático, por supuesto, porque ese es el problema. Y luego, por supuesto, el Papa actual es Francisco, y tomó su nombre por Francisco de Asís. Correcto. Ahora lo interesante es que el catolicismo que está representado allí en ese edificio rechaza la expiación,
y por lo tanto es una religión sin Cristo, enmascarada como una religión de Cristo, porque si no aceptas que eres salvado por la sangre del Cordero, sino por tus obras, entonces no es una religión cristiana, es una religión pagana. Y luego tienes la religión judía. Sí, la sinagoga. Entonces tienes la sinagoga judía, y ellos rechazan a Jesucristo como el Mesías, y entonces tienes el Islam que rechaza a Jesucristo como el Mesías, así que tienes un acuerdo de Abraham sin Jesús. Bien. La otra cosa es que tienes a la Iglesia Católica, tienes a los musulmanes, que probablemente también fueron creados por el catolicismo romano, tienes a la sinagoga allí con el Israel moderno, que también viene de los jesuitas. Sí. Y vamos a estar seguros de nuevo, que el Mesías que estamos hablando no es Jesús, así que vamos a pedir a uno de los miembros del Sanedrín que nos aclare la cuestión. El Mesías será el juez. El Mesías será el juez. Y no por lo que vea. El Mesías Ben David es muy pronto, y él es un judío, y no es Jesús. Y si los cristianos quieren sostenerlo, pueden sostenerlo. Pero nosotros nunca cambiaremos de opinión. Preferimos volver a Auschwitz y no cambiar de religión. Esto es lo principal, somos leales. ¿Qué pasaría con los cristianos que rechazan a este Mesías y se aferran a Jesús? Ya lo veremos, no lo sé, yo no soy el Mesías. Martín él dice, él es judío y no es Jesús. Si los cristianos quieren creer eso es su problema, pero él no es Jesús, y no lo aceptaran, prefieren volver a Auschwitz. Bueno, espero que su deseo no se haga realidad, de otra forma, porque pronto tendrán que dar cuenta de su rechazo a Jesucristo, por segunda vez. Por segunda vez. Así que Martín, está bastante claro, que Jesús no es parte de la ecuación, y si la verdad que está en Jesús no es parte de la ecuación, entonces está fuera de la verdad. Completamente. Y no puedes tener nada que ver con esto. No, usted no puede tener nada que ver con esto, es un engaño total, es una invención de una mente jesuita, y debe ser totalmente rechazado por cualquiera que tenga una base bíblica. Así que vamos a ver la base bíblica. Ahora en la Biblia tiene una enseñanza muy importante, que funciona en muchos niveles y que es la cuestión de tipo y antitipo. Así que vamos a ir al compañero de la Biblia por Verus y pedirles que nos dé una definición de tipo y antitipo. Bueno, dice que un tipo es un símbolo designado por Dios para alumbrar algo superior en el futuro, que se llama el antitipo. Ahora algunas personas pueden preguntarse qué significa alumbrar. Bueno, yo lo hice con seguridad. Muy bien, definámoslo. Alumbrar significa representar a grandes rasgos o prefigurar un acontecimiento futuro. De modo que un tipo es algo que prefigura un acontecimiento futuro. El mejor ejemplo que podemos encontrar es el Cordero, que es la prefiguración del Cordero antitipo, el Cordero que quita los pecados del mundo, es decir, Jesucristo. Y el antitipo es siempre mayor en extensión que el tipo. El uno es un modelo, en otras palabras una representación a grandes rasgos, y el otro es la realidad. Esa es una enseñanza muy importante, y una vez que empiezas a entenderla y aplicarla, entonces no puedes ir por la pendiente resbaladiza del literalismo, como los dispensacionalistas quieren hacer. Porque entonces se destruye toda la parte antitipo. Correcto. Así que cuando se trata del templo, y todo lo que había en él, todo era un tipo de una realidad mayor. Uno mayor que el templo está aquí, dijo Jesús. Muy bien, así que era el antitipo también del templo,
y el candelabro, por ejemplo, era un tipo, Jesús la luz del mundo. Así que todo era una tipología, y ahora están tomando una tipología y literalizándola. Así que el arca de la alianza, por ejemplo, el arca de la alianza es exactamente lo que dice, es la alianza, pero tiene tantos tipos unidos a ella. El propiciatorio que estaba en la parte superior, por ejemplo, te protegía de la condenación del Señor, era de oro puro. Eso representa a Jesús. Representaba a Jesús, que te protege de la condenación de la ley tomando la condenación sobre sí mismo. También es el trono de Dios, es el asiento de su autoridad. Los ángeles anhelan mirarlo, miran hacia abajo, con asombro y maravilla en el arca. Hay tanto simbolismo y tipología, incluso en cualquiera de las construcciones del templo. Y los rituales que estaban involucrados, los rituales de sacrificio, apuntaban a la gran realidad, el gran sacrificio que se haría en nombre del hombre. Sin el derramamiento de sangre no puede haber perdón de los pecados. Y la ceremonia de la ternera roja era muy importante porque era para consagrar, por supuesto, el sacerdocio. Y la ternera roja, el rojo simboliza la sangre de Cristo, y viendo que Cristo era puro, no debía haber falta en ellos, al igual que en el cordero tenía que ser así, las terneras rojas tenían que ser sin defecto, para la consagración, porque incluso los sacerdotes eran un tipo de Cristo, todo era una tipología. Así que ahora aquí tenemos un nuevo desarrollo interesante. Desde el 22 de mayo de 2023, CBN informa que la ceremonia de la ternera roja probablemente puede tener lugar en un futuro próximo, porque finalmente se criaron terneras rojas puras y han sido llevados a Israel para este evento. Ahora esto, por supuesto, pone un marco de tiempo en ello. Eso es, ahora de repente empieza, dando una fecha. Correcto, porque las terneras rojas tenían que tener 3 años, eso también es muy interesante. Sabes que el ministerio de Jesús tenía 3 años y medio, tienen que tener más de 3 años, y la tipología es inmensa. Ahora una vez que empiezan a promulgar esto y a inaugurar un sacerdocio, eso significa que rechazan el sacerdocio de Cristo. ¿Dijo eso el Sanedrín? Él dijo eso exactamente. Así que en otras palabras debe estar basado en un engaño, y aquí hay un hombre que está reportando en CBN News, e incluso él está confundido, y hace algunos puntos muy importantes. Correcto, escuchemos. Vamos a escuchar lo que tiene que decir. 9 sacerdotes judíos, un terreno en el Monte de los Olivos y 5 terneras rojas. Todos estos elementos están en su lugar para lo que algunos judíos y gentiles creen que es la clave para construir el tercer templo judío. Algunos también creen que indica la venida del Mesías. Las 5 terneras rojas están ahora en un lugar seguro no revelado en Israel. Los planes incluyen moverlos en algún momento pronto a un centro de visitantes en Silo, donde el tabernáculo del Señor una vez estuvo durante casi 400 años. El libro de los Números explica que las cenizas de la ternera roja se utilizan para purificar a los sacerdotes, para su servicio en el templo, para reproducir la ceremonia que se menciona en la Biblia. Para replicar la ceremonia mencionada en la Biblia, necesitan tener por lo menos 3 años de edad y dentro de ese tiempo no pueden tener ni una mancha, ni nada que los descalifique para la ceremonia, ni siquiera un pelo blanco o negro. De acuerdo con los que trabajan en el proyecto, la ceremonia de las terneras rojas tiene que llevarse a cabo en el Monte de los Olivos y en un lugar que habría mirado directamente a donde estaba el templo. La tierra que estoy de pie adquirida hace 12 años se ajusta a ambas normas. Así que tenemos a los sacerdotes, tenemos la ternera roja, tenemos la tierra y tenemos todo listo, solo tenemos que esperar otro año y medio. Byron Stinson, Benay Israel es un grupo dedicado a la construcción de un Israel bíblico.
trabaja con el rabino Mamo y ayudó a encontrar las terneras rojas en los Estados Unidos, dice que estos serían los primeros en 2000 años y que el proceso hacia un tercer templo judío comenzó cuando el pueblo judío comenzó su regreso a la tierra prometida. Desde los 4 rincones del mundo, culminando con Israel convirtiéndose en una nación, Stinson dice que planean invitar a todos a la ceremonia de la ternera roja, que puede tener lugar en la Pascua de 2024. Sin duda una gran cantidad de interpretaciones sobre esto, pero tenemos que tener en cuenta las palabras del profeta Jeremías, que el arca de la alianza ni siquiera se recordará más. Así que ¿cómo se puede tener un tercer templo sin el arca de la alianza? No había uno en el segundo templo, y en el templo de Herodes, pero necesitamos que el arca, con el fin de establecer realmente ese templo. Y entonces tenemos las palabras de Esteban cuando estaba siendo apedreado que Dios no habita en templos hechos de manos, Él habita en ti y en mí. Somos nosotros el tercer templo. Bueno, obviamente la gente tiene diferentes opiniones sobre esto. Tiene que haber un templo en el monte del templo para que el Mesías venga. Es el Mesías el que va a construir ese templo. Si es así, ¿cuáles son estos sacrificios? Es el sacrificio de Jesús suficiente para todos. Para toda la eternidad como cristiano, creo eso. Martín, el segundo templo no tenía el arca de la alianza, porque había sido escondida. Pero Jesús era la encarnación de la ley, así que estaba en ese segundo templo, y por lo tanto el arca antitípica estaba realmente en el templo, con propiciatorio y todo. Así que estaba allí, pero el tercero, ¿podría tenerla? No. No. Así que estaba en el primer templo como tipo, estaba en el segundo templo como antitipo, pero el tercer templo está totalmente ausente. Exactamente. Así que si Jesús no está allí, ya sea a través del arca de la alianza o literalmente, es como dijo Jesús que era desolado. Está desolado, totalmente desolado, pero veamos esto desde una perspectiva bíblica. ¿Cuál era el propósito de Israel en primer lugar? Isaías 49 versículo 6. Dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. ¿Cumplieron ese encargo? No, desgraciadamente no. No, se atrincheraron y dijeron que la salvación era solo para ellos, el resto sería arrojado al mar. Sí, hay algunas naciones que tienen puntos de vista similares. Sí. Muy bien, Juan 3:18, el que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No acaban de admitir que no creen, entonces no están condenados como nación, no como individuos. No. Cualquiera tiene acceso al reino de Dios, pero la única manera de entrar en el reino es a través de Jesús. Ellos lo han rechazado. Lo rechazaron la primera vez, lo siguen rechazando. Así que en otras palabras, toda la construcción del templo que están planeando, y todas las terneras rojas y todo lo que requieren para eso, es un engaño. Sí. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? ¿Han cambiado? No. No. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23:38. ¿Qué significa eso? Significa que no será ocupada de nuevo. Está hecho. Está hecho. ¿Se acabó? ¿Tiene sentido construir un tercer templo? No, es un engaño como dijiste. Muy bien, echemos un vistazo a lo que Lucas tiene que decir sobre el mismo tema. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y de cierto os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. En otras palabras, no hasta la segunda venida.
No alguien que camine sobre la tierra y vaya a construir este templo o sentarse en él. No, y como él dijo, no están esperando a Jesús, están esperando a alguien más, pero ciertamente no a Jesús. Bueno, Jesús predijo la destrucción de Jerusalén, en Mateo 24, y Jesús salió y se fue del templo y sus discípulos vinieron a él para mostrarle los edificios del templo, y Jesús les dijo, ¿no ven todas estas cosas? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Es eso enfático? Mucho, definitivamente. Ahora hagamos la pregunta, ¿por qué? Y vamos a responder a la pregunta a través de la Biblia, Lucas 19:44. Y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Bien, ¿por qué? ¿Por qué no sabías que era la hora de tu visita? ¿Qué visita? Cuando Jesús vino a esta tierra, Exacto, no lo sabían. lo rechazaron. Lo rechazaron, lo pasaron de largo, y por eso la casa está desolada, y mientras lo rechacen y lo mantengan la casa está desolada. Muy bien, ¿qué es la casa? Primero continuemos con Marcos 1 versículo 15 diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que en lugar de un templo de piedra, el tiempo estaba cerca para el reino de Dios que se establezca, el reino de Dios. Cuando comenzó, Comenzó justo entonces en el principio, el tiempo está cerca, y desde entonces, y todos se esfuerzan por entrar en él, de acuerdo con Lucas 16. La ley y los profetas fueron hasta Juan, que es Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es predicado y todos se esfuerzan por entrar en él. no hay que confundir que ya no tenemos que adherirnos a la ley y los profetas porque fue hasta Juan. No, pero ellos profetizaron que vendría, y ahora había venido, porque el Mesías había venido. Y en realidad él vino a establecer que la ley y los profetas permanecen. Y el reino, que se basa en la ley y los profetas, y todos se esfuerzan por entrar en él, por lo que desde ese momento, cualquiera que quiera ser parte del reino, tiene que entrar a través de los canales adecuados. Y si quieres saber cuáles son los canales correctos, entonces ve y mira el progreso del peregrino, entonces entenderás que necesitas un documento para entrar, el cual es la justicia de Cristo. Eso es ese propiciatorio. Marcos 9:1. Y les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venir con poder. Así que dio una demostración en el monte de la transfiguración, de que este era el tiempo, cuando la ley y los profetas, Moisés y Elías a su lado, culminarían en el reino. Sí. Así que solo para ponerlo más claro, porque mucha gente usa este versículo para decir que hay una contradicción en la Biblia, porque esto señaló que las personas estarán vivas entonces, que verán a Jesús venir. Vieron el reino, vieron el poder y la gloria que rodeaba a Cristo, donde Él era el rey de este reino. En aquel monte de la transfiguración. ¿Correcto? Segunda de Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Pues vosotros sois el templo del Dios vivo, como Dios dice, habitaré en ellos y andaré en ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que el tipo se había hecho antitipo. El templo representaba al pueblo de Dios. Debían estar asociados con el templo. Pero dentro del templo, en el segundo templo, tenías a Jesucristo, que era la encarnación de la ley. Y esta es la religión que tienes que aceptar. Y allí estaban ellos, y ellos eran el templo, y vosotros sois el templo. Sí, y eso tiene que producir un cambio en tu corazón. Correcto. Como usted mencionó en la anterior, a la gente le gusta hacer lo físico. Así cuando terminan pueden decir, oh bien lo he hecho, ahora voy a la iglesia. Debe haber un cambio. Debe haber un cambio. Debe empezar por el arrepentimiento. Vamos a Efesios,
y están construidos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Jesucristo mismo es la piedra angular. Así ahora no estamos hablando de piedras, estamos hablando de personas. Una de ellas es Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado crece para ser un templo santo, en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios, por el Espíritu. Entonces, ¿dónde está el tercer templo, Martín? Es la iglesia. Es la iglesia. Y se compone de personas. Está hecho de gente. Apocalipsis 3:12. El que venza lo haré un pilar en el templo de mi Dios. Así que hay algo de superación que hacer. Y él no saldrá más. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Así que incluso iguala el templo con la ciudad. Y el nombre, el carácter de Dios está escrito en sus corazones. En otras palabras, pondré mi ley en sus corazones. Y esa es la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios, y escribiré sobre ella mi nuevo nombre. Así que tipo hecho antitipo. No se puede volver a un tipo, eso es una blasfemia. Sí. Asegurémonos que en 1 de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que si se supone que debemos traer sacrificios espirituales, ¿eso niega los sacrificios literales? Sí, lo hace. Sí, como acabas de decir, es una bofetada en la cara si vuelves a los sacrificios literales. Correcto, porque estás diciendo que el antitipo no se ha encontrado con el tipo. Sí, cuando Jesús vino la primera vez, él no era digno, es en realidad lo que esto está diciendo. Básicamente lo que dice. Por lo que Romanos 2 versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dios quiere que entiendas lo que el templo representa, y debes ser cambiado a esa imagen. De eso se trata. Gálatas 3:29, y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Así que no hay semilla literal, no existe, es un producto de la imaginación. Para quitarle tensión a todo lo demás. Y del cambio de corazón que tienes que pasar. Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ese es el Israel de Dios. Sí. No una construcción masónica que se ha establecido en algún lugar en el Medio Oriente. Hebreos 13 versículo 14 dice, porque aquí no tenemos ciudad permanente, sino que buscamos una por venir, y Hebreos 11:10 dice, porque él buscó una ciudad que tiene fundamentos cuyo constructor y hacedor es Dios, y él es la piedra angular. Eso es, así que sin él, este nuevo templo será inútil. ¿Dónde está la piedra angular de esta casa abrahámica? No es Jesucristo. No. Probablemente. Sea el anticristo. El anticristo está trayendo esto porque es un sistema falso. Un sistema absolutamente falso. Así que hagamos la pregunta otra vez. ¿Tiene Dios dos novias? Oseas 2:19. Y te desposaré conmigo para siempre, sí, te desposaré conmigo en justicia y en juicio y en bondad amorosa y en misericordias. Él está hablando a su pueblo a través de los siglos. Estoy celoso de ti con celos divinos, porque te he desposado con un solo esposo para presentarte como una virgen casta a Cristo. Él no tiene dos novias. No puede ser. No pueden ser esta y la otra será raptada, y en esta los cristianos se sentarán en el cielo, y luego los judíos estarán en la tierra. Religión falsa.
Pero las Escrituras han concluido todo el pecado para que la promesa por la fe de Jesucristo sea dada a los que creen. Si Cristo no es parte de la ecuación, no hay promesa. Nada. Segunda de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí, y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Si lo dejas fuera, ninguna de las promesas se aplican. Gálatas 4:7. Por lo cual ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, heredero de Dios por medio de Cristo. Si quieres ser un heredero del reino, es mejor que estés en Cristo. No hay otro camino. No hay otra manera. Por lo que la gloria divina ha dejado el templo, he aquí su casa está desolada, por lo que la iglesia es ahora el templo viviente. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? ¿No está muy claro? Y es hermoso, porque ahora en un pequeño templo, Dios no está. Incluso ese comentarista lo reconoce, y se pregunta qué están haciendo. Entonces, ¿dónde está ahora? Está aquí dentro. Leamos esta cita en Dones Espirituales. La sangre de Cristo y de los discípulos, a quienes ellos habían dado muerte, estaba sobre ellos, y en terribles juicios fueron visitados. La maldición de Dios los persiguió, y fueron un insulto y una burla para los paganos y para los cristianos. Eran rechazados, degradados y detestados, como si la marca de Caín estuviera sobre ellos. Sin embargo, vi que Dios preservaba maravillosamente a este pueblo, y lo había dispersado por el mundo, para que fuera considerado como especialmente visitado por una maldición de Dios. Eso es bastante duro. Sí, significa que ellos están allí para un ejemplo. Vi que Dios había abandonado a los judíos como nación. Sin embargo, había una parte de ellos que sería capaz de rasgar el velo de sus corazones. Algunos verán todavía que la profecía se ha cumplido con respecto a ellos y recibirán a Jesús como el Salvador del mundo, y verán el gran pecado de su nación al rechazar a Jesús y crucificarlo. Los judíos se convertirán individualmente, pero como nación serán abandonados de Dios para siempre. Martín, eso es muy difícil. ¿Qué significa en términos de la nación que ahora existe? No es una nación bajo Dios. No. Es una nación bajo otro poder. Ahora eso la pone en armonía con el resto del mundo, porque el mundo entero está bajo ese otro poder. Pero hay un reino, y tú puedes ser parte de él, puedes esforzarte para formar parte de él. Puedes. Pero hay una puerta en particular que tienes que pasar. Eso es, hay un requisito. Y es que si dejas de lado a Jesús, en cualquier cosa, para hacer un movimiento ecuménico o tener paz y seguridad, algo como esto, tu casa será dejada desolada. Muy bien, Martín, vamos a resumir esto. Las terneras rojas han llegado, hay 5 de ellas. Una de ellas probablemente calificará. Solo necesitan uno. Quieren inaugurar el sacerdocio. Dicen que tendrá que suceder probablemente en el 2024. Cuando ellos hagan eso, ese es el primer paso para empezar el templo y cumplir una falsa profecía que ha sido erigida en términos jesuíticos. Ahora solo estoy interesado en el marco de tiempo. Todos los animales están ahí. 2024 es cuando ellos pueden empezar a hacerlo. Ellos no quieren esperar mucho, porque ¿qué pasa si ellos desarrollan una cana? Entonces no pueden usarlos. Así que estamos en la corriente del tiempo, cada vez más cerca de los acontecimientos del rechazo final, de nuevo de Jesucristo. Sí, y desafortunadamente está unido con el engaño. Así que para mucha gente, parecerá que es lo correcto. Parecerá lo correcto, pero es el rechazo final públicamente de Jesucristo como el Salvador del mundo. Así que Dios nos dé sabiduría, estudien sus Biblias, den cuenta de quién es el templo, y miren el campo de juego, miren lo que está sucediendo, mírenlo como si fuera una película, pero recuerden,
que los acontecimientos que están teniendo lugar allí muestran la urgencia que se requiere para hacer algunos cambios aquí. Oremos. Padre Celestial, el mundo está viviendo en una mentira. Todo nuestro alrededor es una mentira. Y hemos hablado de eso antes. Pero hay verdad que se encuentra en medio de la mentira. Tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, excepto por ti. Tu ley es la verdad, tu palabra es la verdad. Ayúdanos a aferrarnos a la verdad, para que no seamos arrastrados por la mentira. Es mi oración, en nombre de Jesús. Amén. Amén.